El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Así comienza la novela de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Lo más probable es que en este momento te estés preguntando quién lo mató, por qué lo mataron, qué hacía levantándose a las 5:30 de la mañana y por qué esperaba al obispo en el buque. Todas esas preguntas desencadenan que lleguemos a la situación de llegar hasta el final de esta historia. Mi nombre es Angel Martínez, copywriter, asesor y creador de contenidos de likecreativity.com y esta es la Masterclass Relata tus historias con Storytelling. Quiero comenzar esta clase hablando de una cita de Claudio Seguel, que es un storyteller, que habla de tu historia vale más que 1000 estadísticas. Él expresa que cuando conectamos con datos científicos, el cerebro de inmediato se desconecta con la historia. Por lo tanto, es necesario que cada relato sea vestido con emociones para poder llegar al final y que logremos el objetivo que estamos persiguiendo con la historia. Ahora sí, comencemos. Este va a ser el contenido programático de la clase, que es storytelling, cuáles son las sustancias que segregamos al toparnos con una historia, 4 características de toda buena historia, estructura clave de una historia, ideas para construir tus historias. Comencemos con la definición de storytelling. La idea de las historias es poder emocionar, convencer y vender nuestros valores, productos o servicios. Por lo tanto, todo negocio tiene una pila de relatos porque estos relatos le van a permitir dejar huella en el cerebro del cliente y tarde o temprano poder comprarle. Las historias van a permitir convertir un seguidor en creyente y al final un portavoz de la marca. Avancemos entonces a las sustancias que segrega el cerebro. Comenzamos con el cortisol. Es el captador de atención. Es también la hormona que se segrega en respuesta al estrés, que es lo que causa nuestra reacción de lucha o huida cuando tenemos miedo. Sin embargo, para efectos de esta clase, el cortisol es una respuesta a la acción de una historia. El peligro, el riesgo o recompensa que vamos a obtener o que va a obtener los personajes a lo largo de la historia. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Conoces esa sensación cuando coges un libro y la trama te atrae de inmediato y te obliga a seguir leyendo? ¿O cuando te sudan las manos durante una intensa escena de acción en una película? En ambas situaciones, tu cerebro está segregando cortisol y ya estás enganchado. En el libro de Crónicas de una muerte anunciada que hablé al inicio, sucede cuando cuando Gabriel García Márquez dice la siguiente frase. Cuando Santiago Nazar lo mata, y ahí esas primeras palabras roban de inmediato nuestra atención y queremos saber de inmediato qué va a pasar con el que pasó y una pila de preguntas que nos hacemos en esas primeras líneas de la historia. Sin la reacción en nuestro cerebro causada por el cortisol, perdemos interés de inmediato. Eso nos sucede cuando comenzamos un libro, una película, y a mitad o en los primeros segundos no vemos nada emocionante. ¿Y qué pasa? Lo más probable es que dejemos el libro o busquemos otra película interesante o quizás hacer alguna otra actividad. Entonces, lo que necesitamos es acción, aventura y una sensación de riesgo que sea real o percibido en los primeros segundos de la historia. Pasemos a la siguiente. Oxitocina. Es el conector con los personajes. Aunque el cortisol nos engancha con la historia, no nos mantiene allí. Por eso tenemos que cuidar y empatizar con los personajes. Aquí es donde entra en juego la oxitocina. En una historia, la oxitocina ocurre cuando nos vemos a nosotros mismos reflejados en los personajes. Nuestras propias experiencias, esperanzas, deseos y sueños en la trama, o también cuando conocemos a alguien que es muy parecido a esos personajes. Si alguna vez lloraste durante una película o cuando leías un libro porque hay una escena o una parte que de verdad te sentiste muy en relación, eso fue la oxitocina que estaba haciendo efecto en ti.
Cuando el cortisol es el gancho, la oxitocina nos mantiene involucrados a lo largo de la historia. Ahora pasemos a la tercera sustancia segregada por el cerebro, que es dopamina, que es el constructor de soluciones. Ahora ya que estamos entusiasmados con la historia y con nuestras propias emociones están en cierto punto ligadas a los personajes, ya naturalmente estamos buscando una solución deseable que nos haga sentir bien. Esta emoción de sentirnos bien y nuestro deseo por ella es el resultado de la dopamina. Como acabo de comentar, la oxitocina hace que nos identifiquemos con los personajes uniendo nuestras experiencias con ellos. Cuando nos identificamos con los personajes podemos experimentar una solución positiva en la historia. Esto nos deja satisfechos y recompensados. Estos resultados positivos son segregados por la dopamina. Pasemos al siguiente punto, que son 4 características de toda buena historia. La número 1 es fácil de recordar. Todo relato, toda historia que debes contar debe ser en un formato entendible y que sea recordable, puesto que el lector no tiene casi tiempo y si lo pones a pensar de más, lo más probable es que se vaya o deje de leerla. Entonces, es importante que en esta primera característica hagamos una historia sencilla, fácil y sin ningún tipo de rodeo para que el cliente le entienda de entrada. Pasamos al punto número 2, que es utilizar símiles o hipérboles. La primera de símiles son comparaciones con imágenes, ideas o sentimientos. Y te expongo este ejemplo. Sentí como si el genio de Aladín me concediera uno de sus 3 deseos. Finalmente logré registrar mi marca. Esa comparación o símil la podemos utilizar en las historias para darle también un poco de ritmo. En el siguiente ejemplo, que es la hipérbole, son exageraciones para aumentar o disminuir exageradamente aquello que se expresa. Por ejemplo, pasé una eternidad buscando lo que el cliente quería. Realmente no pasamos una eternidad, sin embargo, este recurso literario nos va a permitir exagerar un poco, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la frase que queremos resaltar. Usando estos recursos vamos a poder deleitar al cliente con nuestra historia o al lector, porque no lo estamos narrando de forma plana, sino que estamos añadiendo un toque divertido, jovial y fresco a nuestro relato. Pasamos al tercer punto, que es rastro o resumen. Cuando piensas en la historia de Harry Potter, ¿qué te viene a la mente? Un mago con 2 amigos que se unen para acabar con el innombrable Lord Voldemort, para poder de alguna manera terminar la historia. O cuando llegamos a la parte o la historia de Cenicienta, es una huérfana que es maltratada por su madrastra y llega la hada madrina para alegrarle sus días y ella se convierte en la esposa del príncipe en ese momento. Si te das cuenta, en esas breves líneas se condensa la historia y de eso se trata el rastro o resumen. Pasamos entonces al cuarto punto, que es las emociones. Toda buena historia debe mover sentimientos o sensaciones. Vamos con este ejemplo. Un hotel, cuando narra una historia, la emoción que desea evocar es confort, descanso, tranquilidad. En caso de una agencia de viajes, quiere fomentar los lazos familiares, felicidad y libertad. Entonces aquí te comparto algunas emociones que pudieses evocar en tus relatos. Felicidad, confort, pasión, libertad, familia, placer y estatus. Es importante preguntarte qué emoción deseas evocar con tu historia. Pasamos al siguiente punto, que es la estructura clave de una historia. Y son 3 aspectos importantes. Vamos con el primero. ¿Qué quiero lograr o qué quiere lograr el héroe en la historia? Porque hablo de qué quiero, porque la historia puedes narrarla en primera persona o qué quiere lograr narrándola en tercera persona. Entonces, aquí es preguntarte qué está buscando el héroe en la historia, qué desea alcanzar, cuál va a ser ese objetivo que va a poder cumplir a lo largo de esa historia. Pasamos al punto número 2, que impide al héroe lograr lo que quiere. Aquí entra en juego lo que es el antagonista o villano. Ese que va en cierto punto a dificultar lo que es la misión del héroe en la historia.
Aquí es importante resaltar que ese antagonista o villano necesariamente no es una persona, también puede ser un sentimiento que tenga el héroe. Por ejemplo, suponiendo que este es un emprendedor que quiere comenzar un negocio, entonces la emoción del miedo o el pánico para comenzar puede ser que en este caso sea el antagonista o villano de su historia. Y aquí es importante para poder resaltar y poder crear buenos personajes, es preguntarnos cómo van a ser físicamente, cómo van a ser las emociones de ambos protagonistas, o protagonistas y antagonistas en el caso. Aquí te doy una recomendación, es preguntarte cómo fuese antes ese background que tuvo ese personaje, que lo llevó a llegar a lo que es actualmente. También puedes preguntar las emociones, cuáles van a ser esas sensaciones o emociones que va a sentir ese protagonista o villano. Ese villano va a ser inspirador, va a ser motivador, va a ser alegre, o el villano por el contrario va a ser malvado, iracundo. O sea, es también importante que te preguntes eso. Y pasamos al tercer punto, que es toda historia debe tener un problema o trama. Es decir, ese percance que va a permitir que el lector esté atento y que en cierto punto el héroe pueda resolver el problema. Aquí en este caso de ese problema o trama hay dos aspectos importantes que quiero resaltar. Tenemos problemas externos e internos. Supongamos, y te lo quiero poner un ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que se encarga de pintar inmuebles. Entonces, ¿cuál sería el problema externo que tiene esa persona o ese cliente de él? Bueno, que quiere pintar su casa porque quiere que se vea bonita, que se quede linda, que sea presentable, por así decirlo. Pero si vamos más allá, el problema interno es que él quiere formar parte del vecindario, que no sea juzgado, que no sea criticado porque su casa no está a la par de los demás. Entonces, estas ambas vertientes, problemas externos e internos, nos van a permitir crear un poco más clara esa historia. Pasamos al último punto, que es ideas para construir tus historias. Aquí te expongo 5, pero lo más probable es que tú tengas varias. La primera es los inicios de tu marca, por qué quisiste emprender, qué momento crucial en tu vida te llevó a que quisiste empezar tu negocio. La otra idea es significado del nombre de tu marca, si el nombre de tu marca tiene algún significado, porque, o sea, por ejemplo, tu madre te decía cuando estabas chiquita así, o porque viajaste a un país o a una ciudad y tuviste una experiencia reveladora, por ejemplo. El tercer punto es por qué decidiste comenzar tu negocio, que va entrelazada con la idea número 1, qué motivos te llevó a poder comenzar esa idea de negocio y cómo han sido los desafíos que has enfrentado para poder llegar a donde estás ahora. También puedes relatar, perdón, qué te llevó a crear cierto producto, cierto servicio, o cómo ha sido tu relación con tus clientes. Puedes contar quizás cuál fue o cómo llegó tu primer cliente, cómo lo encontraste, qué hiciste, cómo creaste, como mencioné hace un rato, cómo creaste ese producto, qué te llevó, o será un cliente que te movió a crear esos productos. Y como idea final es problemas, miedos, desaciertos que tuviste a lo largo de emprender y que en cierto punto te frenó para poder seguir con tu negocio. O puede ser de pronto que quebraste un negocio y esa experiencia traumática que tuviste te condujo a crear otro nuevo negocio. Entonces es importante este tipo de ideas porque te van a permitir conectar. Aquí quiero también aprovechar para compartirte algunas entradas a nivel de texto de cómo podrías comenzar una historia. Podrías, como punto número 1, iniciar con una pregunta. Por ejemplo, ¿quién se imaginaría a una contadora convertirse en una cocinera? De inmediato despiertas la curiosidad porque queremos saber qué pasó y por qué la llevó a ser cocinera y por qué dejó su carrera de contaduría, por ejemplo. O puedes comenzar con una frase impactante o memorable. Punto. Tengo un sentido agudo para pescar las oportunidades. Y allí comienzas a relatar la historia. Es importante que en el transcurso del relato, ya sea que sea escrito o hablado o narrado, plantees ambos problemas, en este caso los externos e internos, sin mencionar de esta manera, este es el problema externo, este es el problema interno, sino que colocarlo sutilmente a lo largo del relato y al final terminar con una solución de tus productos y servicios.
Llegamos hasta el final y espero que de verdad sea de mucha utilidad esta masterclass y dejes a un lado, destierres de una vez por todas el síndrome de la hoja en blanco. No te olvides que la historia más poderosa que tenemos es aquella que reside en nuestro interior. Estamos sumamente agradecidos de verdad porque llegaste hasta el final. Nos puedes seguir en redes sociales como @likecreativity o likecreativity.com. Un gran abrazo.